Hola, buenos días chicos. Este es un video para los chicos de cuarto año en el área de NETIC, en el cual vamos a explicar bien dos presentaciones, una con respecto a la parte de hardware y otra que complementa, que es la explicación de los procesadores y su historial, ¿sí? Para que con estos contenidos explicados podamos pasar a realizar los trabajos prácticos. Bien, como dijimos, el hardware es la parte física, lo que nosotros podemos ver y tocar de una computadora o de un celular o de cualquier otro dispositivo tecnológico, ¿sí? Que les quede bien en claro que reconocemos como hardware a todo elemento tangible que podemos tocar, ¿sí? Entonces, no solamente son lo que podemos ver, sino también lo que está dentro del dispositivo, ¿sí? La parte de las memorias, circuitos, toda la parte física es la parte del hardware. Entonces, pasamos a ver ahora lo que son las memorias. Dentro de los dispositivos físicos, todos los dispositivos tecnológicos están compuestos por dos memorias, una memoria denominada ROM y una memoria denominada RAM, ¿sí? La memoria ROM es la abreviatura de Read Only Memory, por lo cual significa memoria de solo lectura, y este tipo de memoria está en todos los dispositivos tecnológicos, que es la memoria que almacena la configuración del dispositivo, ¿sí? A nosotros como usuarios esta memoria no nos sirve para nada, pero esta memoria es indispensable para que el dispositivo pueda funcionar. Recuerdo, al usuario esta memoria no le es útil para nada, pero es necesaria para que esta funcione. La segunda, la memoria RAM, que la vemos en los dibujitos de arriba, son plaquetas que se insertan en el dispositivo para lograr tener más acceso a los programas. ¿Qué queremos decir con esto? La memoria RAM significa Random Access Memory, que significa que es la memoria de acceso aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Quiere decir que lo que se almacena en esta memoria, cuando se apaga el dispositivo, desaparece. Por lo tanto, estas memorias necesitan una unidad de almacenamiento, que son los discos, tarjetas de memoria, para que esto después pase a esta memoria. Para que nos quede más claro, la memoria RAM es la zona de trabajo del usuario, por lo cual un dispositivo con mucha memoria RAM me da acceso a mí a tener muchas ventanas abiertas o tener muchos programas abiertos. Cuanto más memoria RAM tenga, el dispositivo tiene la capacidad de ejecutar más programas a la vez. No tiene nada que ver ni con la velocidad ni con el espacio. Sí con la posibilidad de tener ventanas abiertas, programas abiertos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo lo había comparado con un escritorio en el cual yo desparramo mis papeles? Cuanto más grande tenga el escritorio, más papeles puedo poner. Si el escritorio se llena, ahí la máquina se bloquea y es cuando se nos cuelga el mouse o se cuelga la pantalla, que tengo que reiniciarlo. ¿Por qué? Porque al reiniciarlo yo libero la memoria RAM, ¿sí? Pasamos a lo que les dije que era la unidad de almacenamiento. La unidad de almacenamiento por defecto es el disco, ¿sí? Es el lugar donde yo guardo la información, ¿sí? Hay dos tipos de discos, los ópticos y los magnéticos, ¿sí? Recordemos que en un disco se pueden almacenar en realidad una sola cosa, que son los archivos. Archivos yo voy a llamar a toda información que esté almacenada, fotos, imágenes, videos, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Y también después vamos a ver que existen las carpetas. Acá hay imágenes de los discos ópticos y magnéticos, que son los que pasamos a describir. El disco magnético, ¿sí?, se lo reconoce como HDD, que son las siglas de las palabras en inglés del disco rígido o disco duro, en el cual la gran ventaja que tiene este disco magnético es que yo puedo guardar información, borrarla y volverla a guardar la cantidad de veces que yo quiera, siempre que tenga el cuidado necesario del disco, ¿sí? Es un disco que se daña con temperaturas muy altas, es un disco que, como se graba por magnetismo, que son descargas eléctricas, si yo acerco un disco magnético, un pendrive, un disco rígido extraíble, un celular,
sobre un lugar que emite ondas, tipo microondas, parlantes, puede ser que pierda información. Por eso también no es solamente que tengo la posibilidad de guardar cosas, también tengo que tener cuidado donde dejo este dispositivo. Pasamos entonces a lo que es el disco óptico. El disco óptico, ustedes lo reconocen fácilmente porque son los CD o los compact discs, como lo quieran llamar, ¿sí? Hay tres tipos de CD, que son el CD, el compact disc común, el DVD y el Blu-ray. Lo que cambia de estos es que cambia la capacidad de almacenamiento. El CD es el más chiquito, el DVD almacena más y el Blu-ray almacena mucho más todavía, ¿sí? Bien, pasamos entonces a aclarar lo que les había dicho yo en un principio, que los archivos son toda la información almacenada y las carpetas son divisiones que puede tener el disco, ¿sí? Sobre todo la función principal que tiene la carpeta es separar la información almacenada, o sea, separar los archivos en el lugar indicado. Por eso los sistemas operativos tipo Windows tienen ya carpetas predeterminadas como mis documentos para que guarde los textos, mis imágenes para que guarde las fotos, mis videos para guardar películas o videos, ¿sí? Y de esa manera separa la información. Todos los archivos tienen tres características: el nombre, que lo elige el usuario cuando guarda la información; la extensión, que lo elige la máquina, que me dice qué tipo de archivo; y el espacio, que se almacena en bytes, ¿sí? Cuanto más espacio ocupe el archivo, más bytes va a ocupar, ¿sí? Acá hay una tabla de medidas, ¿sí? Que nosotros ahora lo vamos a ver de una manera más clara, ¿sí? Cómo se distribuyen, ¿sí? Recuerden que nosotros dijimos que una computadora trabaja con un sistema binario, que es con dos elementos, que es el 0 y el 1. Por lo tanto, una computadora o celular que trabaja con sistema binario necesita 8 bits, o sea, 8 ceros o 1 para formar una letra. Ahí está el ejemplo de la letra A, que está formado por 6 ceros, un 1 y otro 0, ¿sí? Y 8 bits forman un byte. Entonces, cuando nosotros tenemos un alfabeto de 28 letras más números y símbolos, ¿sí? Acá está la tabla para que vayamos recordando un poco. Un espacio es un byte, pero cuando llegamos a los 1000 bytes ya tenemos que empezar a hablar de kilobytes, ¿sí? Y se abrevia con la letra KB. ¿Por qué hay un 3 al lado? Porque cuando yo tengo kilobyte tengo que recordar que el número que yo tengo con las letras KB tendría que agregarle 3 ceros para saber el número real, ¿sí? Es como si tengo 5 kilobytes, estaría hablando con 5000 bytes o 5000 espacios. El megabyte son 1000 kilobytes, o sea, le agrego 3 ceros más a los que tenía, por lo tanto al número que yo tengo tendría que agregarle 6 ceros. Si yo tengo 20 megabytes, tengo 20 millones de espacios, porque le agregué 6 ceros. El gigabyte le agrego 9 ceros y estaría hablando con GB, que sería el gigabyte, y estoy hablando 1000 millones, ¿sí? Si yo tengo algo de 4 gigabytes, tengo algo de 4000 millones, o sea, el número que tengo con 9 ceros. Y el terabyte se le agregan 12 ceros, estaríamos hablando del billón, ¿sí? Esto para que vayan comprendiendo las escalas de valores, que a medida que vaya hablando con valores más largos, tengo que usar la nomenclatura que corresponda, ¿sí? Más o menos para que vean las capacidades de los discos. Un CD hay de diferentes valores, pero la capacidad más grande de un CD es de 720 megabytes. Quiere decir que un CD almacena 720 millones, ¿sí? Recuerden bien lo que les hablaba de los megas, que los megas son 6 ceros, 20 millones, ¿sí? 720 millones. El DVD son 4,7 gigabytes, o sea que tengo que agregarle 9 ceros, pero como tengo un 7 después de la coma le agrego 8 ceros, me quedarían 4700 millones, ¿sí? Un DVD es casi 7 veces la capacidad de un CD. Sobre todo lo que tiene diferencia el CD con el DVD es la gran capacidad que tiene en cuanto al CD, ¿sí? Por eso en un DVD
las películas son de más calidad porque se puede almacenar mucho más contenido que lo que tiene el CD. Y el Blu-ray hay Blu-ray de hasta 50 GB. El que tenemos ahí en la pantalla es un Blu-ray de 25 GB, pero los más grandes son de hasta 50 GB. Se usa mucho para los nuevos reproductores de Blu-ray, de películas, pero también se utilizan para los juegos de alta tecnología donde hay animación virtual, se trabaja en tres dimensiones, por lo cual el contenido tiene que ser mucho más grande. 50 GB son 50.000 millones, sería casi más de 10 veces lo que tiene un DVD, ¿sí? Y acá está puesto bien explicado cada uno para que se vean las capacidades y las capacidades en byte y uno pueda compararlo bien. Estos serían los discos magnéticos. Un disco magnético, el de arriba, es un disco rígido extraíble de 1 terabyte, que puede haber hasta de 10 terabytes, o sea, son 10 billones de espacios. Los pendrive hay desde 1 gigabyte hasta 256 gigabytes. En relación es mucho más caro el pendrive, ¿sí? Pero el pendrive almacena mucho menos espacio, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, tener un pendrive de 256 GB y si consigo un disco de 256 GB, seguramente el disco rígido sale más barato, pero el pendrive es más portable y es más seguro, ¿sí?, que el disco rígido. ¿Está? Bien, acá terminamos con esta parte y vamos a pasar a lo que es la parte del hardware, ¿sí? En la parte del hardware nosotros vamos a ver ahora lo que es la parte de la placa madre, que es la placa principal de todo dispositivo. Todo dispositivo tecnológico tiene una placa madre, que en realidad lo que tenemos que saber de la placa madre, que es la placa base, que es la placa principal. En esa placa se conectan todos los cables y todos los dispositivos que van a hacer funcionar el aparato, ¿sí? De acá se carga la parte eléctrica, acá recibe el disco, acá recibe la memoria. Toda esta placa se encarga de conectarse con todo lo interno y también conectarse con todo lo exterior, ¿sí? Pasamos lo que es el procesador, que acá tenemos el tercer elemento de nuestra máquina, porque ya tuvimos la memoria RAM, que es la capacidad de abrir ventanas, el disco, que es la capacidad de guardar, y ahora vamos al procesador. El procesador es el encargado de recibir la información del usuario, la procesa, la ordena y le vuelve a responder al usuario, ¿sí? Esa velocidad se mide en datos por segundo. Esa velocidad se mide en Hertz, H-E-R-T-Z, y se abrevia como HZ. Y los múltiplos, muy parecidos al byte, son el kilohertz, cuando hablamos de miles de datos por segundo, el megahertz, MHZ, millones de datos por segundo, y gigahertz, 1000 millones de datos por segundo, ¿sí? Esto fue lo que llevó a los fabricantes a tratar de mejorar cada vez más los dispositivos para que cada vez la respuesta sea más rápida. Recordemos entonces, los tres elementos principales son la memoria RAM, que es la capacidad de abrir más programas a la vez, los discos, que lo único que me permite el disco es guardar más cosas, la capacidad de almacenamiento, y el microprocesador, la velocidad de respuesta que tiene a la solicitud del usuario, ¿sí? Lo que con esto tienen que ver es que muchas veces, aunque yo tengo una máquina muy rápida, responde igual a la máquina que yo tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque hay programas que piden poca velocidad y el microprocesador responde a la velocidad que pide el programa. Si yo tengo un programita viejo que requiere poca velocidad, aunque tenga una máquina rápida, va a responder a la velocidad que pide el programa, ¿sí? Acá vamos a hablar un poco de historia. Cuando nacieron las primeras PC de escritorio, que se las llamaba PC, que era Personal Computer, estas máquinas se las llamaba XT,
y la velocidad con la que comenzaron este tipo de máquinas eran de 20 a 30 MHz, ¿sí? Si yo tenía una máquina de 20 MHz, podía cambiarle la placa madre con el procesador, o mejor dicho, podía cambiarle el procesador que tenía esa placa madre a uno de 30 MHz. Con eso iba a acelerar un 50% más la respuesta. Depende del programa, como yo le decía, que solicitara, ¿sí? Bien, después de esto vamos a pasarlo un poquito rápido porque es ir viendo cómo fue avanzando la tecnología y las velocidades de los equipos. Después aparecieron las máquinas AT286, ya con el gabinete también en forma vertical. Aparecieron los monitores color de poca calidad, pero aparecieron, ¿sí? Y funcionaban máquinas de 40 a 60 MHz. Fíjense en que empezamos con 20 MHz y acá tenemos máquinas ya de 60 MHz, quiere decir que la máquina ya 3 veces más rápido, ¿sí? A partir de acá saltamos después a la 386, donde empieza a aparecer el Windows como una aplicación, ¿sí? No era un sistema operativo, sino una aplicación que estaba dentro del sistema operativo, y las máquinas funcionaban hasta 80 MHz. Ven que seguimos subiendo la velocidad. Y después, por último, pasamos a las 486, que también funcionaban de 60 MHz, pero podían llegar hasta 100 MHz. En esta etapa aparecen las primeras máquinas portátiles, que eran las notebook. Eran muy pesadas y bastante incómodas de transportar, pero fueron las primeras notebook que aparecieron. Por supuesto, las notebook eran con pantalla en blanco y negro, no eran color como algunas máquinas de escritorio. Estas 486 duraron bastante tiempo y lo que llevaron es que el usuario se hiciera muy amigo de estas máquinas. Estas máquinas funcionaban bien con Windows 95 y Windows 98, y a partir de ahí pegó un salto a lo que fueron las Pentium. Las Pentium con un procesador ya más chato, unas máquinas que cambió drásticamente la velocidad desde 100 hasta 233, ¿sí? El Windows empezó a funcionar cada vez mejor, sobre todo el 98, ¿sí? Buena calidad de respuestas. El 98 durante mucho más de 2 años fue una herramienta muy útil para mucha gente, ¿sí? Los gabinetes también pasaron a ser más modernos. Las conexiones que tenían el teclado también empezaron a aparecer, no solamente el uso de micrófonos y parlantes, sino ya las lectoras de CD empezaron a tolerar también la apertura de los DVD, ¿sí? Y después pasamos a la 233. De 233 a 500 MHz, que es la Pentium 2. Esta Pentium 2, a su vez, al tener más velocidad de respuesta, también aceptaba monitores planos, ¿sí? Que en ese momento eran los motores plasma, no eran los LCD, ¿sí? Por lo cual la resolución pasó a ser mucho mejor que lo que presentaba un monitor VGA, ¿sí? Y por lo tanto ya se fue modernizando, y por lo tanto ya el Windows tenía otra calidad para mostrar al usuario. Después saltamos a la Pentium 3, ¿sí? Volvemos a la Pentium 3. En la Pentium 3 tenemos que las máquinas ya funcionan de 500 a 1000 MHz, ¿sí? Recordemos que al comienzo las máquinas funcionaban solamente a 20 MHz, y acá estamos en 1000, ¿sí? Ya estamos hablando de una diferencia abismal en cuanto a lo que es las velocidades de respuesta. Lo que pasa también, tienen que pensar que ya hay un entorno gráfico, ya hay videos, entonces la respuesta que tiene que tener la máquina tiene que ser mucho más rápida, si no tardarían días o meses en poder mostrarle un video al usuario. ¿Por qué está puesto 2 veces? Porque el primero dice 500 a 1000 MHz y de abajo dice de 500 MHz a 1 GHz. Los dos son lo mismo. Lo que pasa es que 1000 MHz es lo mismo que 1 GHz, ¿sí? A partir de acá salieron las Pentium 4, en los cuales
se consideraban Pentium 4 las máquinas que funcionaban a más de 1000 MHz o más de 1 GHz, ¿sí? A partir de acá, ya la velocidad de las máquinas llegó a ser tan rápida que no había programa que requiera tanta velocidad. El problema que empezó a aparecer ahora fue la necesidad de que los procesadores tenían que hacer muchas cosas a la vez. Por eso, el gran descubrimiento fue el de Pentium, sacar las Pentium Duo. ¿Qué son las Pentium Duo? O sea, llamaban Dual Core, en los cuales todos los procesadores tienen en su interior un núcleo, como un cerebro, en los cuales es el que distribuía la información. En la Pentium Duo lo que aparece es que cada procesador tenía dos núcleos. Entonces, al tener dos núcleos, las tareas se dividen en dos motores, se puede decir. Mientras que uno va haciendo una cosa, el otro va haciendo otra. Entonces no pierde velocidad la máquina por estar haciendo muchas cosas a la vez. Esto mejoró mucho el funcionamiento de un procesador, porque aunque un procesador fuera muy rápido, pero tenía que hacer diferentes cosas a la vez, ¿sí? Que en realidad no era hacer un poco a la vez, sino iba haciendo un poquito de cada uno y volvía otra vez al inicio para seguir con la otra, a una velocidad, como estamos hablando, de 1000 millones por segundo la información que enviaba, pero para que vean cómo es el procesador con dos núcleos, ¿sí? Esto es el Duo o Dual Core. A partir de ahí también salió el Core el 2 Duo, quiere decir que eran computadoras con las cuales traían el doble, dos procesadores y 4 núcleos. Esto llegó a hacer que las máquinas durante mucho tiempo llegaran a cubrir las necesidades del usuario, brindándole todos los elementos. Hasta acá venimos bien. A partir de ahora, hace unos 6-7 años, empezaron a salir las tecnologías nuevas, en las cuales ya en la parte de la empresa Intel, sobre todo, empezó a trabajar con las empresas Core i3, Core i5 y Core i7. Hoy en el día ya tenemos el Core i9 también. Lo que va a variar entre estas máquinas es la cantidad de memoria caché, hiperthreading, frecuencia y turbo bus y tarjeta gráfica integrada. La memoria caché es una memoria que está dentro de la memoria ROM, que es como una habitación que tiene la memoria ROM para guardar las órdenes más usadas por la computadora para ejecutarla más rápidamente. ¿Qué es lo que hace esa memoria caché? Guarda todo el camino que hace el usuario para utilizar esa función, la guarda ahí. Entonces de esta manera la función se hace más rápido, porque la memoria caché te guardó cómo se hace ese camino, ¿sí? Para decirlo de una manera más rápida y no hablando de valores y lo demás, la memoria caché se llegó a hacer desde 4 a 10 veces más rápida que en una Pentium 4, ¿sí? El hiperthreading es la velocidad de los procesadores, porque ya con el Core i3 podríamos trabajar de 4 a 8 núcleos en un solo procesador, ¿sí? Acá ya se trabaja con un solo procesador, pero lo que van cambiando entre el i5, i7 y i3 son la cantidad de núcleos que tiene su forma interna, ¿sí? Podemos llegar a ver hasta las Core i7 y Core i9 hasta con 32 núcleos a la vez. Entonces estamos hablando de una capacidad de abrir programas, muchísimos programas a la vez, sin perder ni un segundo de velocidad, ¿sí? Que esto lo da también la frecuencia y el turbo bus, ¿sí? Que quiere decir que a cada programa le da la velocidad que necesita y no necesariamente reparte, como lo hacía anteriormente, la velocidad en dos para darle uno a cada uno. Y otra de las cosas es que la tarjeta gráfica integrada, que lo vemos acá en este dibujito, en un Pentium común, este era el microprocesador, en el Core i5 tiene un cuadradito donde están los núcleos en forma chiquita y el otro es la tarjeta integrada. Quiere decir que tiene una parte para mejorar la calidad de imagen, la visualización que puede llegar a tener el usuario
con cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, lo que vemos en las diferencias, para cerrar un poco esto de los procesadores, es que con las computadoras de la nueva tecnología, algunos lo llaman séptima generación, quinta generación de tecnologías, es que poseen muchos procesadores, en un solo procesador, muchos núcleos con muchísima velocidad, pero solamente dándole la velocidad que necesita cada programa, y una gran mejora en lo que es la tarjeta gráfica, ¿sí? Bueno, esto es todo para que les quede bien detallado todo lo que vimos en estas clases, para así a partir de ahora empezar a realizar los trabajos prácticos. Hasta luego.